Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Pero tuvimos una hermosa asistencia anoche en la reunión de negocios y parece que por eso algunos se quedaron dormidos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Estamos estudiando. ¿Sí se acuerda? Memoria de Gallo. ¿De qué libro estamos estudiando? Segunda de Pedro. Gracias. Estamos en el capítulo 1, nos quedamos el domingo pasado en el versículo 6. Vamos a leer desde el 3 porque ya veo que no se acuerdan de nada. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Ahora se acordaron? Si usted vino el domingo pasado, naturalmente, si no vino no podía acordarse. Y nos quedamos en paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo de los que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas. Y difícil para los seres humanos tener paciencia. Hay personas que por naturaleza son muy pacientes, pero en mi caso personal siempre me ha costado tener paciencia. Pero necesitamos la paciencia. Y una de las cosas que nos dice Hebreos es que la paciencia nos es necesaria para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser pacientes. Gloria a Dios. Y a la paciencia, ¿qué cosa? ¿Están leyendo? Y a la paciencia, piedad. Según el diccionario, piedad significa cariño y respeto hacia las cosas santas. Y también significa lástima, misericordia. Una persona que tiene misericordia es piadosa, es compasiva. Misericordia es el amor actuando a favor del que sufre, del necesitado. Es el amor compasivo de Dios en acción. La misericordia. Cuando uno ve a alguien en problemas, en dificultades, uno tiene misericordia. Se supone que uno como creyente debe tener misericordia de aquel que sufre. Nuestro Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios es un Dios compasivo. Amén. Y para remachar esto que acabo de decir, si quieren buscar en el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, después del libro de Jeremías, Lamentaciones capítulo 3. Búsquenlo, hermanos, enséñense a buscar en la Biblia. Lamentaciones está después de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23. Si no lo puede buscar o no quiere buscarlo, escriba la cita y en su casa búsquela y léala. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Amén. ¿Conocí estos versículos? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él tiene suficientes razones para consumir a esta humanidad, incluyéndonos a nosotros, porque lo hemos ofendido tanto. Y Él podía haber destruido la humanidad completa de una vez. Alguna vez lo pensó, por ejemplo, en el desierto. Él quiso destruir a aquellos que se rebelaron y Moisés se paró y le dijo que se acordara de sus misericordias, etcétera, etcétera. Y Dios no lo hizo. Lo hemos ofendido tanto. Sin embargo, sigue teniendo misericordia de nosotros. Y la misericordia es amor compasivo. El amor compasivo de nuestro Dios hacia nosotros, que nos mira con ojos de misericordia y por eso nos sigue aguantando. ¿Qué se merece eso? Por lo menos que le digamos gracias, ¿no? ¿O no me entendieron? Si Dios nos sigue aguantando y no nos destruye, es porque tiene misericordia de nosotros. Y si es tan misericordioso con nosotros, se merece que nosotros todo el tiempo le estemos diciendo gracias. Y un compromiso, serle fieles a nuestro Dios. Porque nunca vamos a merecer sus misericordias, pero es parte de su naturaleza ser misericordioso. Y como Él es misericordioso, nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor, ser capaces de tener misericordia del que sufre. Oiga, qué silencio. ¿Será que no entendieron? Nadie dice amén, nadie dice gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Afecto fraternal se tiene entre familiares, entre amigos, etcétera, etcétera. Tenemos ese afecto fraternal, pero cuando llega la palabra amor, el amor es más que afecto fraternal. Y cuando uno, porque todos los seres humanos, así como los animales, cualquier animal hembra cuando tiene su criatura, está cuidándolo un tiempo. Y se ve como le pasa la lengua, etcétera, etcétera. Es una muestra del amor que le tiene a la criatura que acabó de tener, etcétera, etcétera. Mucho más el ser humano. Amamos a nuestros hijos. Amamos a un grupo selecto de personas. Las personas más cerca de nosotros las amamos. El esposo debe amar a su esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, y después vienen los hermanos y los tíos y los abuelos, etcétera, etcétera. Pero siempre es un número reducido. Las demás personas, pues,
Puede ser que alguien que no es de la familia, no es del núcleo, llegue a ganarnos el corazón y uno llegará a decir, es como mi familia. Le tengo un aprecio grande, es como mi familia. Pero sigue siendo un número reducido. Pero en el momento que uno recibe a Jesucristo como Salvador personal, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, dice que Dios ha tomado de su amor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado del amor de Dios y lo ha depositado dentro de nosotros. Cuando uno nace de nuevo, ya no solamente ama con ese amor natural que nosotros traemos, que ama a un grupo reducido, sino que ahora el amor de Dios nos hace amar a toda la humanidad. ¿Lo entendió o no lo entendió? Que así como Dios detiene sus juicios porque espera que todos sean salvos, dando una oportunidad a cada ser humano, el amor de Dios que ha derramado el Espíritu Santo en nosotros al nacer de nuevo, nos hace tener ese mismo sentir que tiene Dios, desear que cada persona, aunque no nos caiga bien, también conozca lo que nosotros conocemos, también tengan lo que nosotros tenemos desde el momento que nacimos de nuevo. Ese es el amor de Dios derramado en el corazón de los creyentes. Así que ya no amamos solamente con el amor natural que todo ser humano traemos al nacer, sino que ahora se ha ampliado el núcleo de personas que amamos, porque amamos con el amor de Dios. Parece que se están despertando. Aleluya. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué cosas? Esta lista que nos dio Pedro anteriormente. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, esa lista, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y desde que uno se convierte, viene el proceso de santificación progresiva, conocimiento de la palabra de Dios, crecimiento espiritual. Uno no puede quedarse estancado convirtiéndose en un enanito, una enanita espiritualmente, sino que tiene que haber un desarrollo, crecimiento. Aleluya. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios, vamos desarrollándonos, fortaleciéndonos, creciendo. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro en el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No ha crecido, no se ha desarrollado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hemos crecido, nos hemos fortalecido,
Ahora somos cristianos, que tenemos nuestra fe bien arraigada en la palabra de Dios, y pueden venir vientos, tempestades, tentaciones, pero no vamos a caer, porque no nos estancamos. Crecimos en la vida cristiana, en el conocimiento de la palabra de Dios, y pase lo que pase, yo sé en quién he creído y nadie me va a mover de mi fe. Por eso, hermano, que nos da tristeza, pero cuántas veces oímos de alguien que estuvo con nosotros, que fue parte del cuerpo de Cristo, que con nosotros cantó, adoró, alabó, estudió la palabra. Fulano se apartó y cayó bien feo. Fulana se apartó y cayó bien feo. ¿Cómo es posible? Porque se estancaron. Dejaron de desarrollarse, de crecer. Y vino el enemigo, los agarró en curva y... Ay, hermano, yo he conocido tantísimos. Hasta predicaban la palabra. Algunos que fueron conmigo al Instituto Bíblico y se graduaron, Se apartaron, feo. ¿Por qué? Se estancaron. Como cristianos no nos podemos estancar. La vida cristiana es una de hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Cada vez más agarrado de Cristo y cada vez buscando más el conocimiento en la palabra de Dios. Y digan lo que diga la ciencia lo que diga, yo sé en quién he creído y nadie me va a mover. Porque mi casa la edifiqué sobre la roca. Versículo 12. No, el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y desde el momento que uno se convierte, la meta es llegar al cielo. Hemos emprendido un nuevo camino. Yo iba camino hacia abajo, al abismo. Mi vida de pecado me llevaba al infierno. Pero desde que conocí a Cristo, cambié el rumbo. Ahora camino hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue. ¿A dónde? A la casa del Padre. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada vez que alguien muere en el Señor, entró. Llegó a la meta. Está en la casa del Padre. Está en la presencia de Dios. Para eso renunciamos al mundo. Para eso renunciamos al pecado. Para eso abrazamos a Cristo. Para eso le somos fieles. Esperando un día llegar. Por esto yo, versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Dice Pedro, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, Pablo dice, yo no dejaré de estarle recordando estas cosas. Hay creyentes que están siempre observando al predicador. Oiga, siempre repite lo mismo, si siempre está martillando. Es que es necesario, hermano. Ahora mismo les pregunté qué estamos estudiando. Solamente hace una semana que estudiamos Segunda de Pedro, capítulo 1, y ya se habían olvidado. Entonces, si les repito lo de la semana pasada, bien repetido, porque ya no se acordaba. Por eso Pedro dice, yo voy a seguir martillándoles. Versículo 13.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor ya le había revelado a Pedro que se lo iba a llevar. Así que Pedro estaba apurado por decir estas cosas antes que el Señor se lo llevara. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo lo hizo? Lo escribió. Y no solamente para la iglesia primitiva. Después de 2000 años, sus enseñanzas las tenemos nosotros aquí con nosotros. Así que Pedro procuró que después de su partida estas cosas siguieran sabiéndose, y estas cosas maravillosas llegaron hasta nosotros aquí en Huntington Park. Porque él las escribió por inspiración del Espíritu Santo y forman parte del Nuevo Testamento. Aleluya. Así que, hermanos, no se enojen si uno les está repitiendo que hay que vivir una vida santa, que hay que apartarse del pecado, que hay que esperar la venida del Señor, etcétera, etcétera, que hay que orar, que hay que buscar el rostro del Señor. No se enojen, porque es parte de nuestra obligación recordarles, martillarles, se les grave. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahora Pedro habla de la experiencia que él y 2 apóstoles más tuvieron en el monte de la transfiguración. De 12, el Señor escogió 3 para manifestarles su gloria. Algo que los impactó. Juan lo dice en su evangelio, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Pedro aquí nos dice la misma cosa. Esta experiencia gloriosa que tuvieron en aquel monte, el monte de la transfiguración. Y esto me hace pensar a mí, hermanos, en la importancia de nuestras experiencias personales con el Señor. En el crecimiento espiritual, además del conocimiento de la palabra, sin el conocimiento de la palabra no podemos crecer espiritualmente. Sin la oración, etcétera, etcétera. Están las experiencias personales de cada uno. Yo a veces oigo testimonio de creyentes que me impactan. Experiencias que tuvieron muy fuertes con el Señor, pero nunca me van a aprovechar como mis propias experiencias personales con Él. Eso es lo que me ha mantenido en el camino por 60 y pico de años. Y en el ministerio 61. Cuando uno tiene experiencias personales con Él, en la intimidad con Cristo por medio de la oración. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? De lo contrario, si uno no tiene estas experiencias propias, personales con Él, uno va a tener una vida cristiana muy débil, muy frágil, que cualquier viento de tentación, de prueba, de adversidad, te caes, te apartas. La primera que yo tuve fue a los 13 años.
1944, en aquel camino solitario, cuando sentí su presencia muy fuerte y me salieron estas palabras: sí, Señor, yo te serviré. No oí, no vi, pero experimenté su presencia y me salieron estas palabras. Esa fue la primera. Ya una vez que me convertí y comencé a buscar su rostro, tener tiempo de oración con Él, meterme en la palabra, comencé a tener estas experiencias que son íntimas, de uno con Él, que nadie puede entender porque es algo personal. Y eso es lo que me mantiene. Si nunca oras, si no le abres tu corazón en oración, y si no lees la palabra para que Él te hable a través de la palabra, esa es otra cosa, hermano. Estudiando la palabra uno en oración, estudiando la palabra en oración, escudriñándola, no leyendo de carretilla, sino escudriñándola. Y el Espíritu de Dios comienza a tratar con uno. A veces en un versículo. Y uno comienza a recibir aquello que el Señor le está hablando a uno. Y cuántas veces yo mojé las páginas de mi Biblia con lágrimas mientras leía un pasaje de la palabra, sintiendo cómo el Señor me estaba hablando a mi vida. Eso te hace crecer en la vida cristiana. Te hace echar raíces, fortalecerte en la fe, que no hay ningún viento de adversidad que te pueda mover. Pedro está hablando aquí de su experiencia. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo no he visto su majestad con mis ojos, pero he disfrutado de su presencia. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir: yo también he disfrutado de su presencia? Estar de rodillas, llorando y llorando y llorando, y queriendo levantarme y no poder levantarme, porque su presencia era tan genuina. Que tenía que seguir allí de rodillas. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿qué versículo? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro estaba presente y vio cuando Él se transfiguró y escuchó aquellas palabras que venían del cielo. Y él y los otros dos, Juan y Jacobo, quedaron tan impactados que hablaron sin saber lo que hablaban. Señor, ¿quieres que nos quedemos aquí? Y que levantemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que decía. Era tanta la gloria que estaban contemplando que no se querían ir del Monte Santo. Esas son las experiencias que nos mantienen en el camino. ¿Vienen pruebas? Claro que vienen pruebas. ¿Tentaciones? Claro que vienen tentaciones. Pero nada me va a mover, porque sé en quién he creído. Esas son las experiencias, hermanos, que nos marcan para el resto de nuestra vida y que nos ayudan para ayudar a otros.
para ser un vehículo para que otros también conozcan al Señor o se afirmen en el Señor, porque se convirtieron pero están así, como el niño cuando comienza a caminar. Y estas experiencias nuestras nos ayudan a nosotros a ayudar a esos que están con las rodillas que se quieren doblar, para que también experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vieron y oyeron, pero también dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos todavía más bienaventurados que Pedro, Jacobo y Juan, porque sin haber visto ni oído, seguimos creyendo. ¿Cuántos siguen creyendo aunque no hayan visto ni hayan oído? ¿Cuántas personas dicen, yo quiero, si yo veo a Dios, yo voy a creer? No, hombre, con esa vida llena de pecado que vas a ver su santidad. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirse y que te lave con su sangre. Y de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¡Ay, qué lindo! Ya se despertaron. Pero ya estoy terminando. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética. Ahora Pedro se está refiriendo aquí a las profecías de la Biblia. Porque en nuestras congregaciones muchas veces hay palabra profética. Alguien se levanta, habla lengua, interpreta, o sencillamente así dice el Señor, me ha dado unas palabras para ustedes. Se supone que es una profecía. Y muchas veces hay personas a quienes Dios ha usado dando una profecía en una congregación. Y nosotros como pentecostales creemos en eso, en las profecías. El problema está, hermanos, que muchas veces la persona habla por emoción. Y hay que tener cuidado, y el apóstol Pablo nos enseñó que debemos juzgar las profecías. Yo creo que una iglesia bien enseñada en la palabra no necesita de que alguien venga de parte de Dios a dar una profecía, porque la iglesia está bien enseñada. Cuando una iglesia no está bien doctrinada, son necesarias las profecías. Y esto es triste, hermano. Porque iglesias donde solamente se dan emociones, pero no se fundamenta bien a los creyentes en la palabra, es una congregación que puede creer cualquier doctrina errónea. Pero el apóstol Pedro aquí está hablando de las profecías que están en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que son para este tiempo. Teniendo también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando el apóstol Pablo dice que las profecías se deben juzgar, es que siempre hay riesgo que la persona habló de su propia emoción o de algo que ya conoce en la congregación. Y como si fuera una profecía, lo suelta. Pero es porque tiene conocimiento de antemano de algo que está sucediendo en la iglesia. Siempre hay ese riesgo. Oiga, ¿me están entendiendo o no? No es que desechamos o que desecho la profecía en la iglesia, no, en ninguna manera.
pero que tenemos que tener cuidado y escoger muy bien. Sé de lo que estoy hablando, hermanos, porque llevo 60 y pico de años como pentecostal. Y por eso en cada iglesia que pastoreé siempre traté de enseñar lo que enseñó Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo. Aquí muchas veces en estos 37 años, hace mucho que no doy el estudio, pero muchas veces los que llevan años aquí lo recuerdan. Hay una profecía que es infalible, en la que podemos confiar ciegamente, la que está en la palabra de Dios. Esa no se equivoca porque es palabra de Dios. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso toda profecía que se traiga en la congregación, o cuando alguien llegue y le dice a un hermano, una hermana, oye, tengo palabra de Dios para ti, así dice el Señor tal y tal y tal cosa. No estás obligado, no estás obligada a aceptarlo desde ya, porque lo dijo fulano y dijo que Dios le dijo. Primero tengo que examinar lo que dijo, si lo que dijo está de acuerdo a lo que dice la palabra. Si no está de acuerdo a lo que dice la palabra, terminaste, Dios te bendiga, ve en paz. En otras palabras, no lo acepto. A mí me han traído profecías y desde que la persona empezó a hablar no se me movió ni un pelo porque ya sabía que no era de Dios. Después que terminó le di las gracias. ¿Usted cree que el Señor la mandó? Sí, hermano. Bueno, usted cumplió, Dios la bendiga. Ahora, el aceptarlo no es asunto mío. Sin embargo, hay personas que me han dado profecías que desde que comenzó a hablar yo sabía que Dios me estaba hablando. Y profecías que se cumplieron. Porque si no se cumplen, no era de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya vamos a terminar aquí, pero el capítulo 2 dice, ¿pero qué? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cristo viene. Y es importante, hermanos, que en este tiempo estemos estudiando todas las profecías referentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y saber distinguir entre aquellas que se refieren al arrebatamiento y las que tienen que ver con la segunda venida en gloria. Hay muchas personas que enseñan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Nosotros creemos que no, y hay suficiente, porque no aparece la palabra rapto en la Biblia, cierto. Pero la profecía fue dada de tal manera, las enseñanzas del Señor las dio de tal manera, que uno puede saber cómo separar lo uno de lo otro. Los juicios de la gran tribulación no son para la iglesia. Los creyentes estamos siendo juzgados diariamente. El Espíritu Santo en nosotros nos está juzgando todos
todos los días. Si hacemos algo malo, el Espíritu Santo activa nuestra conciencia para hacernos saber, hiciste algo mal. Y luego, Señor, perdóname. Y ahí el Señor nos perdona y seguimos adelante. Pero los juicios están siendo reservados para todas las naciones a través de la historia que cometieron atrocidades, nunca se arrepintieron hasta el día de hoy. Y para juzgar a aquellos que la tienen en contra de Israel. Porque Israel, a pesar de que sea como sea, es el pueblo de Dios. Y solo Dios puede juzgarlo, no nosotros. Todas las señales nos dicen, hermano, que la venida del Señor está a las puertas. Oiga, por favor, escuche noticias, lea noticias. Todo lo relacionado con Israel, preste atención, porque Israel es el centro de la profecía bíblica. Ya Cristo viene. Señales hay. Almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán. Los que velaron se irán con Él. ¿Saben el coro? Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estos frutos de los cuales habló el apóstol Pedro. Que en cada uno de nosotros como creyentes haya verdadero crecimiento espiritual, para que cuando aquel día llegue no nos coja como ladrón en la noche. Ayúdanos a ser creyentes maduros, maduras, para nuestro beneficio, para estar firme en el día de la prueba, pero también para beneficiar a aquellos que están comenzando, aquellos inmaduros en la iglesia, ayudarlos también a crecer y sobre todo estar listos para salir a buscar a los que todavía viven en tinieblas y hablarles de la grandeza de tu amor para que también tengan la oportunidad de conocerte y ser parte del cuerpo de Jesucristo, de tu iglesia, de tu novia. Y si hay alguien entre nosotros que todavía no te ha entregado su vida, que el Espíritu Santo en este momento trate con esas personas, les redarguya de pecado y les revele que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras la iglesia ora, si hubiera alguien que todavía no ha entregado su corazón. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.